municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo y conclave predial 76350, dando los trámites correspondientes a los que haya lugar para dicho efecto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañera síndica procuradora hacendaria. Se abre el turno de oradoras y oradores por si alguien desea hacer el uso de la voz. Toda vez de que no se inscribió orador alguno, solicito al secretario proceda a la votación respectiva. Tomo asistencia a la regidora Leslie Ramírez Islas. Someto a consideración de las y los integrantes de este cuerpo colegiado el contenido en lo general y lo particular del dictamen que se presenta y pregunto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sí. En contra. Abstenciones. Tomo asistencia a la maestra Sayonara. Informo a pleno que el dictamen presentado ha sido aprobado por 17 votos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Le solicito nuevamente nos informe sobre el siguiente asunto a tratar en el orden del día. Informo a pleno que el siguiente punto del orden del día es el referente a los asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Se da inicio al registro de oradoras y oradores por si alguien desea hacer el uso de la voz. Tiene el uso de la voz la regidora Marlene Puerta. Gracias, secretario. Buenas tardes. La que suscribe regidora Marlene Puertas Ramírez, representante del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, someto a la consideración de este órgano colegiado la propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento del municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo a desempeñar su cargo con estricto apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos contemplados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Estatal, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, el Código de Ética de las y los servidores públicos al servicio del Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma Hidalgo y demás ordenamientos legales aplicables, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con nuestra legislación, para la atención de los asuntos internos y la correspondencia, el Ayuntamiento podrá contar con un oficial mayor. De lo anterior, se deduce que el oficial mayor está al servicio de todos los integrantes de este cuerpo colegiado y no solo de quienes ostentan la mayoría. En este tenor, el trabajo que realiza esta área expresa la calidad y profesionalismo con el que cada integrante, desde el presidente municipal, síndicas y regidores, desempeñamos nuestros cargos y en consecuencia habla bien o mal de cada uno de nosotros. Si una convocatoria a sesión ordinaria, extraordinaria, solemne o de comisión está mal elaborada, quien firma y termina siendo responsable es el presidente municipal o las y los presidentes de la comisión. En el mismo sentido, si un acta adolece de errores de forma o de fondo, el trabajo que realizamos en nuestras sesiones será inútil y las y los ciudadanos no podrán confiar en la legalidad de nuestros acuerdos y resoluciones. Desde el inicio de nuestra gestión he podido detectar errores recurrentes en la elaboración de los documentos mediante los cuales se da cuenta de las actividades del ayuntamiento. En principio y de buena fe, señalé al oficial mayor los errores que había podido identificar, pero lamentablemente la respuesta no fue la deseada. En la pasada sesión extraordinaria hice mención de una cantidad inadmisible de errores en los dictámenes de procedimiento elaborados por el oficial mayor para su discusión y en su caso posterior aprobación por el pleno. Lamentablemente el encargado de
de elaborar estos documentos, se excusó argumentando que los errores señalados eran de forma, buscando con ello trivializar el problema. Pero no estamos ante una situación irrelevante, por lo contrario. Antes fueron los dictámenes de procedimientos, ahora son las actas de las sesiones del ayuntamiento. Es importante destacar que las actas de las sesiones de pleno y de las sesiones de las comisiones son documentos públicos donde se asientan los acuerdos, discusiones, votaciones y en general todos los asuntos tratados en dichas sesiones. Ahora bien, en la elaboración de las actas se debe cumplir con requisitos de forma y de fondo. Cuando no se cubren estos requisitos, existen vicios de los actos jurídicos o documentos, en este caso las actas, que en conjunto afectan la validez, veracidad o legalidad del documento, que pueden derivar en la anulabilidad o nulidad absoluta del documento y sus efectos, como ya lo señalé en la sesión extraordinaria anterior. En las actas que hoy se aprobaron persisten los errores de fundamentación, además de que no existe la certeza en el registro de los votos, porque solamente se da cuenta de que hubo unanimidad de ellos, pero no se especifica el número de integrantes del ayuntamiento que estuvieron presentes en el momento de la votación. Para corroborar mi dicho, me voy a referir a las actas cuya aprobación se hizo el día de hoy. Por lo que hace al acta de la 38ª sesión ordinaria pública, celebrada el 20 de marzo de 2026, podemos encontrar errores de sustento jurídico en las consideraciones preliminares, tales como citar el artículo 37 del reglamento interior del ayuntamiento, que se refiere a los documentos que deben acompañar a la convocatoria de las sesiones extraordinarias, en lugar de citar el artículo 36, que se refiere a las sesiones ordinarias. Respecto del acta de la 45ª sesión extraordinaria pública del 31 de marzo de 2026, se siguen citando artículos del reglamento interior del ayuntamiento que se refieren a sesiones ordinarias, como el artículo 40 en lugar del 41, que alude a las sesiones extraordinarias, o citar el artículo 55 en lugar del 57, que se refiere al orden del día de las sesiones extraordinarias. Por otro lado, en el primer punto del orden del día, al final del pase de lista, se da cuenta de la asistencia de la regidora Noemí Hernández Cervantes, y también se menciona que el regidor Mario Alberto Hernández Cabañas se incorporan a la sesión en el desahogo punto número 6 del orden del día. En el desahogo del tercer punto del orden del día se procede a la votación y se especifica que hubo 15 votos a favor y 2 votos en contra. En el desahogo de los puntos cuarto, quinto y sexto se menciona que los asuntos fueron aprobados por unanimidad de votos. La pregunta es: ¿cuántas personas votaron en cada punto? También me gustaría saber por qué se incluyen en el acta espacios para la firma de regidores que se ausentaron de la misma de manera injustificada a la sesión en comento, como es el caso del regidor Alejandro Islas, que en la lista de asistencia se menciona con ausencia justificada, y en ninguna parte del acta se da cuenta de su incorporación al desarrollo de la sesión, y sin embargo, tanto en la parte introductoria como en el espacio reservado para la firma, no se acota que el regidor Islas solicitó se justificara su ausencia como con otros regidores. Los errores han continuado y son cada vez más notorios, tal como pude evidenciar en las actas de las sesiones 38ª ordinaria pública del 20 de marzo de 2026 y la 45ª sesión extraordinaria pública del 31 de marzo del 2026. Lamentablemente no todos los errores pueden ser subsanados. Se continúan cometiendo errores de fundamentación jurídica, de técnica legislativa, de fecha y de tipo de sesión, básicamente porque los documentos se continúan elaborando haciendo uso de la maniobra poco ética de copiar y pegar. Lo peor es no tener seguridad en la forma en que se dan las votaciones durante la discusión de cada asunto,
que debe ser votado, lo cual nos coloca en una situación de inseguridad jurídica. Aquí voy a hacer un paréntesis, se dio hace un momento, secretario, usted dijo que se aprobaba por 14 votos y éramos 15 personas. En el artículo 49, cuarto párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, establece que para la atención de asuntos internos y la correspondencia, los ayuntamientos podrán contar con un oficial mayor, que el artículo 131 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma Hidalgo establece las facultades del oficial mayor del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma Hidalgo, que para los efectos de responsabilidad, el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo cataloga como servidores públicos a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal y municipal, y serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. Que el artículo 154 de la Constitución local establece sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos, hechos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo establece que las personas servidoras públicas deben observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por los órganos internos de control conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. Que en este contexto jurídico, el 18 de marzo de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el Código de Ética del Municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo, cuyo objeto es establecer las reglas y principios éticos conforme a los cuales los servidores públicos del municipio deberán normar su actuar. Que el artículo cuarto del citado código establece los valores que deben regir el actuar de los servidores públicos de la administración municipal, como son austeridad, respeto, actitud de servicio y honestidad. Que el artículo 5 del Código de Ética del municipio determina los principios que deben regir el actuar de los servidores públicos del municipio: eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad. El papel del gobierno municipal, representado en cada una de las y los integrantes del ayuntamiento, está obligado a responder a las necesidades de la ciudadanía con apego a los valores y principios de la administración pública. Lo mismo aplica al resto de las y los servidores públicos del municipio, incluyendo al oficial mayor, que debe responder a los intereses de todos los integrantes del ayuntamiento. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento del municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo a desempeñar su cargo con estricto apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos contemplados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Estatal, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, el Código de Ética de las y los servidores públicos al servicio del Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma Hidalgo y demás ordenamientos legales aplicables, solicitando que el presente asunto sea tratado de conformidad con el artículo 56, último párrafo, que a la letra dice: durante los asuntos generales no se podrá discutir, analizar y votar el tema que se presente. Atentamente, regidora Marlene Puertas Ramírez, representante del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma Hidalgo, 10 de abril de 2026. Es cuanto. ¿Alguien más? Sí, regidora. Gracias, buenas tardes. Por mi parte quisiera destacar el resultado obtenido por nuestro municipio en la evaluación de desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
Este reconocimiento no solo se basa en una calificación, sino en elementos técnicos como el diagnóstico por programa presupuestario, las matrices de indicadores para resultados y sus anexos conforme a la metodología del marco lógico, así como la implementación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. En esta edición, Mineral de la Reforma, con una calificación de 90.5%, se encuentra entre los municipios reconocidos junto con otros que también han mostrado avances importantes en sus procesos de gestión pública. Y esto es relevante porque cuando una instancia como la auditoría respalda estos resultados con criterios técnicos, queda claro que no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que realmente se está haciendo y se puede medir. Sin duda, este tipo de ejercicios fortalecen la rendición de cuentas y nos marcan la ruta para seguir mejorando en beneficio de la ciudadanía. Más allá de la cifra, lo importante es que estos logros generan confianza y demuestran que cuando se hacen bien las cosas, los resultados se notan. Reconozco mucho el esfuerzo institucional y el gran liderazgo de nuestro presidente municipal que hay detrás de este avance, y hago votos para que se continúe trabajando en esta misma línea, siempre en beneficio de la ciudad y de la comunidad. Es cuanto, muchas gracias. ¿Alguien más? Toda vez de que no se inscribió ya orador o oradora alguna, además de los que han mencionados, solicito al secretario informe sobre el siguiente punto a tratar en el orden del día. Tomo asistencia a la regidora Virginia Sandra Reyes. Informo al Pleno que el siguiente punto del orden del día es el referente a la clausura de esta sesión ordinaria pública.